Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido, chicos? Espero que todos estén bien y con mucho ánimo para poder continuar aprendiendo acerca de los movimientos que hemos estado estudiando estos últimos días, ¿verdad? Así que bienvenidos a la clase. Vamos a continuar con el movimiento rectilíneo uniformemente variado, que es ahí donde nos quedamos. Así que déjenme compartirles la clase. Bueno, bueno, eh, como les decía, vamos a estudiar el movimiento rectilíneo uniformemente variado. En esta mañana lo vamos a dedicar a estudiar los gráficos de ese movimiento, ya que en la clase anterior vimos cuáles eran las características. Hoy vamos a dar un pequeño repaso en cuanto a eso y luego vamos a hablar acerca de los gráficos y cómo sacar información de los gráficos que nos den. La agenda a desarrollar este día es esta que ven en pantalla. Vamos a hablar primero del contenido socioemocional, que esta semana se basa en la convivencia familiar. Luego hablaremos del pequeño repaso que les decía de las características del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y luego entramos de lleno a nuestro tema principal de este día, que son los gráficos de este movimiento. Vamos a tratar de hacer un par de ejercicios, un par de ejemplos para que luego ustedes hagan unos cuantos ejercicios. Así que el llamado es siempre aclarar cualquier duda que les surja en el momento que les surja para que el conocimiento pueda ser adquirido de una mejor manera. La frase de este día está a cargo de David McKay y él dijo: no deben de existir gritos en el hogar a menos que haya un incendio. ¿Qué creen que quiso decir él con eso? Y cómo esto se relaciona con la convivencia familiar. Quiero escucharlos, a ver. Yo, señor. Dime, hija. Bueno, que lo que logro interpretar y que muchas veces en el hogar se dan ciertas discusiones en los cuales pues nosotros tendemos a gritarles a nuestros padres o se crea como un conflicto en el que nosotros enojamos a nuestros papás y ellos enojados también nos gritan a nosotros. Entonces se genera como ese conflicto en donde es un ambiente como muy tenso porque a nadie le gusta que le estén gritando y mucho menos. Es como algo que a nadie le gustaría, ¿verdad? Entonces dentro de un hogar es lo que menos se debe de evitar. Y como dice, a menos que haya un incendio, que tal vez en alguna emergencia sí, ¿verdad? Pero de lo contrario sería de evitarlo porque no es nada bonito estar en un ambiente así, sobre todo porque se puede pasar como la mayor parte del tiempo generando discusiones o gritándose los unos a los otros en lugar de aprovechar ese tiempo a disfrutarlo en familia, a tener una buena convivencia. Entonces, creo que nosotros como hijos también tenemos que poner de nuestra parte para evitar que se den como ciertos conflictos porque nuestros padres trabajan y muchas veces ellos tienen problemas en su trabajo o de las cosas que suceden día con día. Entonces, nosotros debemos de recibirlos de la mejor manera y pues evitar que se den esos conflictos porque muchas veces nosotros mismos son los que influimos o los que ocasionamos que se den. Muchas gracias. Excelente participación. Así es, ¿verdad? Creo que podemos aprender mucho de las palabras de Annelise esta mañana y también de lo que nos dijo David McKay. Hay una escritura en la Biblia que dice que la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Creo que a lo largo del año hemos venido hablando en cuanto al control de las emociones y la inteligencia emocional. Hemos aprendido algunas técnicas para poder controlar esas emociones y en un momento de, como decía Nelis, que quizás alguien no salga enojado, tratar de hablar con blanda respuesta, ¿verdad? Para que pueda bajar eso o esperar a que pase la situación para poder aclarar cualquier circunstancia que se pueda haber dado. Eso va a contribuir a que el ambiente en el hogar realmente sea diferente al que podríamos tener si hubiesen gritos.
y además a tener un ambiente agradable, ¿verdad? Sobre todo hoy en pandemia que nos toca pasar en el hogar mucho más tiempo que antes. Es importante que tengamos un buen ambiente en casa. Así que como Anelis nos decía, eso es algo que nos corresponde a todos. No solo es trabajo de los hijos o solo trabajo de los papás, sino que todos tenemos que contribuir a que haya un buen ambiente. Bueno, chicos, entonces la invitación es para todos a que podamos ayudar, ¿verdad? Al ambiente, al agradable ambiente en nuestra casa. Perfecto, gracias, Annelies. Ahora vamos, les voy como a desglosar cuáles son los objetivos que se pretenden en esta clase. Lo que se pretende en la clase es que al finalizar usted sea capaz de hacer lo siguiente. Primero, reconocer los gráficos que pertenecen al MRUV. Es decir, que si a usted en un examen le ponen varios gráficos a escoger y que le digan, mire, entre todos estos, ¿cuáles pertenecen a un movimiento rectilíneo uniformemente variado? Usted puede escoger perfectamente esos gráficos. La siguiente cosa es deducir un movimiento a partir de un gráfico y viceversa. Es decir, que a usted le den un gráfico y con solo ver el gráfico usted pueda decir, este móvil se ha movido de esta y esta forma, parte del reposo, desde la posición 0, etcétera, ¿verdad? Puede deducir el movimiento con solo ver el gráfico. O que cuando le describan a usted el movimiento, usted pueda trazar un gráfico que represente ese movimiento. Viene de los dos lados, ¿verdad? La otra cosa que pretendemos es que al finalizar la clase, usted pueda deducir la información disponible que hay en un gráfico a través de un análisis hecho al mismo. Entonces, aprendamos estas cosas. Primero, recordemos cuáles eran las características del movimiento rectilíneo uniformemente variado. La primera característica, recuerden que se llama rectilíneo porque es en línea recta y por lo tanto la distancia y el desplazamiento van a ser los mismos, ¿verdad? Así que si aquí le dicen encuentre la distancia o encuentre el desplazamiento, se refiere a lo mismo. Igual que rapidez y velocidad gracias a esta característica. La otra característica se llama uniformemente variado porque varía de manera uniforme la velocidad. Es decir, cambia de manera constante por unidad de tiempo. De 2 en 2, de 4 en 4, de 10 en 10. Eso va a depender de una magnitud física que se une en este movimiento y que es la tercera característica llamada aceleración. Recuerde que la aceleración es el cambio en la velocidad. Entonces, esta velocidad puede ir aumentando o puede ir disminuyendo, pero en ambos casos va a ir disminuyendo o aumentando en la misma proporción por unidad de tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, en este carrito que vemos aquí abajo, la velocidad va disminuyendo de 10 en 10. Cada segundo disminuye 10 metros sobre segundo. Entonces, voy a tener una aceleración constante durante toda la trayectoria. Va a valer lo mismo durante toda la trayectoria. A eso se refiere un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, estas características también nos permiten ya irnos haciendo una idea del tipo de gráfico que vamos a tener. Recordemos las fórmulas también, ¿verdad? Hemos hablado que esas tres fórmulas nos sirven para resolver cualquier ejercicio de cinemática, sea el movimiento que sea, ¿verdad? Lo único que hacemos es adaptarlo a las características del movimiento, adaptarlo a los datos que el enunciado me da y puedo resolver cualquier ejercicio con ellas. Así que tenerla siempre presente, solo hacerles el llamado de atención a esta fórmula que está acá, ¿verdad? Uy, perdón, a la última. Si usted se fija, yo aquí tengo una fórmula de la forma ax cuadrado más bx más c. Lo único que voy a hacer es ordenarle esta fórmula para que usted vea.
La posición inicial generalmente es 0 y si no, xf menos xy me da la distancia recorrida, ¿verdad? Entonces la fórmula me quedaría así. 2a, y aquí es un medio de at cuadrado. Aquí tendría que ser un medio. Más b y t menos xf igual a 0. Entonces, si se fija, yo lo que tengo aquí es una fórmula de este tipo, ¿verdad? De segundo grado. ¿Cómo son las gráficas de las fórmulas de este tipo? Son unas parábolas, ¿verdad? Puede ser así, pueden ser así. Eso va a depender de los datos que yo tenga acompañando al tiempo en este caso. Entonces, ya teniendo presente esto, veamos la gráfica del MRV. Esa es la razón por qué la gráfica de posición contra tiempo es una parábola, porque la fórmula que me la origina es una ecuación cuadrática. ¿Por qué solo tengo la mitad de la parábola y no tengo la parábola completa? Así como aquí, ¿verdad? Esta parte no la tengo, solo tengo esta parte de acá. Igual aquí, solo tendría esta parte de acá. ¿Por qué? Porque no existen tiempos negativos. Entonces no tengo el brazo negativo de la parábola, solo tengo el brazo positivo. Por eso es así. Aquí tengo la gráfica de velocidad contra tiempo y la gráfica de aceleración contra tiempo. Las vamos a estudiar a cada una en detalle, pero adelantando. ¿Por qué la gráfica de aceleración contra tiempo es una línea paralela al eje de las X? Porque se mantiene constante a lo largo del tiempo. Tiene el mismo valor, el tiempo va pasando, pero la aceleración siempre vale lo mismo. Este valor que tiene que estar acá, ¿verdad? ¿Qué me dice la gráfica de velocidad contra tiempo? Que a medida que el tiempo va pasando, la velocidad va aumentando. Mire, cada vez más arriba del eje de la X, de la Y, perdón. Entonces, en el tiempo 1 yo tengo esta velocidad 1. En el tiempo 2 tengo esta velocidad 2. Y así sucesivamente. Entonces, a medida que el tiempo crece, también la velocidad va creciendo. Eso no significa que siempre mi gráfico va a ser así, porque la velocidad también puede ir disminuyendo. Ya vamos a ver esos casos. Y ya le expliqué la mitad de la parábola de mi gráfico de posición contra tiempo y por qué es de esa forma. ¿Alguna pregunta hasta acá con los gráficos? Veámoslos en detalle entonces. Mi gráfico de posición contra tiempo no necesariamente tiene que empezar de 0 como está aquí, ¿verdad? Eso va a depender de cuál sea la posición inicial de el móvil en el ejercicio. Como en el eje X, en el eje X yo tengo el tiempo, que es la variable independiente. Y en el eje Y yo tengo la posición. Así que si mi posición es 0, mi gráfico va a empezar desde el origen. Pero si mi posición es diferente de 0, por ejemplo, aquí es una posición positiva, distinta de 0, empieza desde ahí. Y va creciendo en dirección a las X positivas, hacia arriba, ¿verdad? Eso significa que mi auto va a tener una aceleración mayor que 0 cuando mi gráfica es así. Si mi gráfica fuese recta, entonces tendría el caso del gráfico del MRU. Ya lo vamos a comparar. En este otro ejemplo tengo una posición inicial distinto de 0, pero mi gráfica está creciendo hacia abajo. Eso significa que voy a tener una aceleración negativa, ¿verdad? Y seguiría recto si fuera un MRU. Preguntas con el gráfico de posición contra tiempo del rectilíneo uniformemente variado.
¿Qué me pueden preguntar a mí de ese gráfico? Bueno, lo que me pueden preguntar es a qué movimiento pertenece ese gráfico. Cuando usted vea que es una parábola y es un gráfico de posición contra tiempo, entonces su respuesta inmediata tiene que ser que pertenece al movimiento rectilíneo uniformemente variado o uniformemente acelerado, como a usted le guste llamar. Eso es lo que me pueden preguntar de este gráfico. Vamos al gráfico de velocidad contra tiempo. Esta es una línea recta, inclinada. También no necesariamente tiene que empezar desde cero, ¿verdad? Va a empezar desde aquí cuando el auto o el móvil parta del reposo. Velocidad inicial cero. Pero si el auto parte con una velocidad inicial distinta de cero, entonces va a tener un valor inicial. Si mi velocidad inicial es positiva, aquí arriba del eje X. Si fuese negativa, abajo del eje X. Si esta línea va creciendo en esta dirección, eso significa que mi velocidad va a ir aumentando hacia el lado positivo de las X, ¿verdad? Cuando se vaya desplazando. Por el contrario, si mi gráfica, la pendiente es en este sentido, significa que la velocidad es negativa, que el auto se va dirigiendo hacia la izquierda. Eso es lo que significa. ¿Qué preguntas me pueden hacer de este gráfico? De este gráfico es donde me pueden hacer más preguntas. La primera es a qué movimiento pertenece el gráfico. Yo veo que es de velocidad contra tiempo y lo que el gráfico me está diciendo es que la velocidad va cambiando a medida que el tiempo va pasando. Entonces, mi respuesta inmediata a esto tiene que ser que pertenece a un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Otra pregunta, ¿qué distancia recorrió el móvil desde tal tiempo hasta tal tiempo? ¿Cómo voy a saber eso si a mí me están dando una gráfica de velocidad contra tiempo? ¿Cómo hago para saber cuál es la distancia recorrida? Para esto, lo que yo voy a hacer es encontrar el área bajo la gráfica. Como le decía en la clase anterior, aunque mi gráfica sea una línea recta, siempre se le dice curva, ¿verdad? Entonces, hallamos el área bajo la curva. En este caso, mi área tendría forma de rectángulo. ¿Cómo hago para encontrar el área de un rectángulo? ¿Alguien recuerda? Sería base por altura entre 2. Correcto, base por altura entre 2. ¿Cuál sería el valor de mi base? Yo veo cuántos números hay desde que empieza el gráfico hasta donde me dicen que estudie, ¿verdad? Imagínense que aquí me dijeran segundo 5, entonces yo voy a poner como base 5 unidades. ¿Cuál va a ser mi altura? Mi altura va a ser la diferencia entre este punto y este que tenga aquí, ¿verdad? Yo voy a hacer mi lectura aquí y eso es lo que voy a poner de altura y lo divido entre 2. Y el valor que me dé, esa va a ser la distancia recorrida. Ya lo vamos a ver con más detalle. También me pueden preguntar, ¿y cuál es la aceleración que el móvil llevaba? Pero es una gráfica de velocidad contra tiempo. ¿Cómo voy a saber yo aceleración? Para esto, lo que yo tengo que hacer es encontrar la pendiente de la recta. En la clase anterior que vimos los gráficos del MRU, hablamos de cómo sacar una pendiente. Si usted recuerda, escogemos 2 puntos donde tenemos los datos completos, es decir, mi par ordenado completo, X, Y. Y una vez que tengo esos 2 puntos ubicados y escogidos, a uno le pongo punto 1, a otro le pongo punto 2 y aplico la fórmula de la pendiente.
que dijimos que era cambio de la y en el cambio de las x. Es decir, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. El resultado de esto me va a dar a mí la aceleración que el móvil lleva. Preguntas hasta acá, chicos. Y finalmente me pueden preguntar cuál es la velocidad del móvil en un tiempo específico, en un tiempo t. Ese es bien facilito de hacerlo. Lo que usted va a hacer es ubicarse en el tiempo que le piden que encuentre cuánto vale la velocidad. Por ejemplo, aquí me dicen en el tiempo t. ¿Verdad? Entonces yo me voy al gráfico y en el gráfico yo escribo, me ubico a dónde está ese tiempo que me piden. Si este es el tiempo t, y veo a ese tiempo qué valor le corresponde en el eje de la y. Leo este valor y ese es el valor que voy a dar como respuesta. Eso son algunos de los cálculos, no todos, porque se pueden sacar más, pero como los cálculos más importantes que yo puedo obtener a partir de un gráfico de velocidad contra tiempo del rectilíneo uniformemente variado. Aquí está ya especificado. ¿Qué sucedería? Porque en el gráfico anterior, si usted se fija, empieza desde cero la velocidad. Entonces se me forma un triángulo perfecto. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí la velocidad no inicia desde cero, sino que inicia de un valor diferente de cero. Este punto que está acá. Y por lo tanto el área bajo la curva, cuando me refiero a área bajo la curva, siempre es el área que se forma entre mi gráfica, aquí representada por esta línea azul, y el eje de las X, que sería esta línea que está acá, ¿verdad? Entonces, toda esa área es la que tengo que encontrar. Como usted puede ver, como no es un triángulo perfecto, sino que tengo abajo otra figura, lo que hago es tratar de ubicar figuras geométricas conocidas, como triángulos, cuadrados, rectángulos. Esos son los que generalmente voy a utilizar. Y divido a toda mi área en esas figuras. Por ejemplo, aquí yo tengo un rectángulo rosado y un triángulo celeste. Así que voy a encontrar el área de mi rectángulo con la fórmula para áreas de rectángulo, que son base por altura, y voy a encontrar el área de mi triángulo con la fórmula que anteriormente nos dijo Annelise, que es base por altura entre 2. Y después lo que hago es sumar estas dos áreas y encontrar el área total. El área total sería entonces el área del rectángulo rosado más el área del triángulo celeste. Una vez que he hecho la suma, esa área que he encontrado es igual a la distancia total recorrida por el móvil o al desplazamiento, ¿verdad? Porque aquí recordemos que es lo mismo. Preguntas hasta acá, chicos. Muy bien. El otro caso que teníamos era cuál es la aceleración, ¿verdad? Ya hablamos de eso. Hablamos de escoger dos puntos, saber cuáles eran los pares ordenados y sustituir en la fórmula. Lo vamos a practicar más adelante en el ejemplo. Luego, para terminar con esta parte teórica, estamos en el gráfico de aceleración contratiempo. El gráfico de aceleración contratiempo va a ser una línea recta, paralela al eje de las X, que significa que el valor es constante, que no cambia. Va a estar sobre el eje de las X cuando la aceleración es positiva y va a estar bajo el eje de las X cuando el valor de la aceleración es negativo.
Si a mí me piden que encuentre cuál es la velocidad media del móvil, lo que tengo que hacer es encontrar el área bajo la curva, ¿verdad? Eso es lo que haría. Como es un rectángulo, solo base por altura y de esa forma encuentro la información que me están pidiendo. Porque es una de las cosas que me pueden preguntar en este gráfico. Me pueden preguntar también a qué movimiento pertenece. Al ver que es una aceleración constante, yo digo que es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Cuál es la aceleración que lleva el móvil? Para esa pregunta, lo que yo voy a hacer es ubicarme en mi gráfico, ver cuánto vale este valor que está acá, y ese valor me daría a mí la aceleración que el móvil lleva. ¿Y qué velocidad lleva? La velocidad media, porque recuerde que la velocidad no es constante, vamos a sacar la velocidad media, sería el área bajo la curva. Eso sería todo lo que tengo, lo que me podrían preguntar de este gráfico. Les quiero compartir un interactivo para tener una mejor idea de cómo se comporta esto. Vaya, primero, vamos a hacer una pequeña comparación entre los gráficos del movimiento rectilíneo uniforme y el uniformemente variado. Si usted se fija, es como que se corren los gráficos, ¿verdad? Este pasa para acá, este pasa para acá y aquí me aparece uno nuevo que es una parábola. Entonces, la posición en el movimiento rectilíneo uniforme va cambiando de manera lineal, aumentando, ¿verdad? En el recorrido. En cambio, aquí va cambiando de manera cuadrática, es decir, mucho más rápido. La velocidad en el uniforme permanece constante y en el acelerado va cambiando, ya sea aumentando la velocidad o disminuyendo la velocidad. La aceleración aquí es 0 a través del tiempo y aquí tiene un valor constante distinto de 0, que puede ser positivo o puede ser negativo, para que vea que ya puede distinguir entre dos movimientos cuáles son sus respectivas gráficas. El otro interactivo es para que juguemos un rato cómo se comportan estos gráficos. Vamos a empezar a hacer algunos experimentos. Por ejemplo, vamos a poner que la velocidad inicial de mi móvil es 0, parte del reposo. No te vayas todavía. Y que la aceleración es de 1 metro sobre segundo cuadrado. Mire qué interesante lo que sucede cuando yo aumento o disminuyo la aceleración. Lo que pasa es que la pendiente de ambas gráficas se incrementa o se disminuye. Si la aceleración es menor, la gráfica es menos inclinada, y si la aceleración es mayor, la gráfica es más inclinada. Aparte de eso, mire lo que pasa si yo tengo aceleraciones negativas. En vez de ir hacia arriba, va por debajo del eje de las X, ¿verdad? Igual, a medida que crece, la pendiente crece, y a medida que decrece, la pendiente también decrece. Es interesante notar eso. Vaya, le vamos a poner una aceleración de 2. Le vamos a poner una velocidad inicial de 2 también, para que nos permita visualizar acá. Entonces, voy a ponerle que parte desde 0, desde la posición 0. Ahí está. Veamos cómo se comporta el motociclista y las gráficas. A medida que va avanzando, se me va llenando este espacio de acá que corresponde a la distancia recorrida. Y usted pudo ver que se describe una gráfica parabólica acá, y que aquí es una constante, ¿verdad? En todo el recorrido valía lo mismo. Veamos otros cambios. Supongamos que tengo una aceleración negativa hoy y una velocidad inicial de 6, pongamos. Su posición inicial siempre va a ser 0. Como la aceleración va contraria al movimiento, miremos lo que pasa hoy.
En vez de ir aumentando su velocidad, miren, va disminuyendo hasta que llegue el momento en que tiene que girar, ¿verdad? Se hace cero la velocidad y se va de regreso porque la aceleración siempre permanece constante en todo el recorrido. Aquí en este gráfico podemos ver lo que pasó. Empezó con una velocidad de 6, su velocidad fue disminuyendo. Aquí justo a los 3 segundos la velocidad se volvió 0 y luego siguió para el lado negativo de las X en este caso. Mire el gráfico, en vez de ser abierto hacia arriba, es abierto hacia abajo, ¿verdad? ¿Qué más le gustaría probar? A ver, chicos. ¿Alguna curiosidad de algún movimiento en específico? No les da curiosidad nada, muchos. Y si en el último gráfico lo ubicamos en -5. En -5. Perfecto. Entonces, si se fijan, lo que cambió es dónde inicia el ciclista, ¿verdad? En vez de iniciar en 0, inicia en -5. Y de ahí lo demás igual. ¿O le querés hacer más cambios? En el primer gráfico con una aceleración de 2. De 2, muy bien. Y aquí, velocidad inicial, ¿cuánto? De -4. -4. Uy, espérame. Vaya, perfecto. Como es velocidad negativa, por eso el ciclista está viendo hacia la izquierda, ¿verdad? Aunque su aceleración es positiva. Entonces, mientras vaya aquí, va a ir frenando, va a llegar el momento en que se tiene que dar vuelta e ir para acá, ¿verdad? Aquí, justo cuando llegue aquí, se va a dar vuelta y va a empezar hacia el otro lado. Veamos qué pasa. Perfecto, eso es lo que habíamos pronosticado. Entonces, eso es lo que a mí me gustaría que ustedes lograran, que con ver el gráfico, ustedes me digan, el móvil comienza en la posición de -5 y primero va a ir a la izquierda, luego se va a ir a la derecha, va a ir aquí disminuyendo la velocidad, después va a ir aumentando. Entonces, al ver el gráfico, usted puede pronosticar el tipo de movimiento que su móvil va a tener. Para terminar esta parte, solo quiero que vea cómo influye el gráfico de posición en el gráfico de velocidad. Si usted se fija, yo muevo la posición y lo único que sucede es que mi móvil se mueve a lo largo de esta recta numérica que he puesto como marco de referencia. Pero este gráfico no interfiere con la posición inicial, ¿verdad? Tampoco este. No se ve afectado. En cambio, la aceleración sí afecta a los dos gráficos. Y la velocidad afecta únicamente a este gráfico. Es como que este es el hijito, ¿verdad? O este es el nieto, este es el papá y este es el abuelo. Entonces el abuelo tiene control en todos, el papá solo en este y él en nadie. Algo así es lo que pasa con los gráficos, ¿verdad? Este cambia y no afecta a los otros, este cambia y solo afecta al hijo, este cambia y sí afecta al hijo y al nieto. Eso es lo que sucede. Muy bien, ¿listos entonces para los ejemplos? Sí, señor, estamos listos. Perfecto. Me gusta el entusiasmo que tienen, chicos. Vamos a ver. Para ello les voy a compartir entonces una pizarra para que podamos trabajar ahí. ¿Pregunta, chicos? Mientras me conecto. Nadie. Vaya. Veamos entonces. Vámonos a la pizarra. Voy a dejar esto abierto porque es probable que nos toque venir y comprobar algo que tengamos duda. Y voy a abrir
la pizarra. Voy a buscar aquí mis documentos y aquí está. Vaya, con este primer ejercicio vamos a hacer un ejemplo. El que ustedes escojan lo voy a hacer yo como ejemplo, lo voy a solventar. Luego, entre todos vamos a hacer el otro gráfico y usted solito va a hacer uno de los tres. Así que escoja, ¿cuál le gustaría que yo resolviera en este momento? El gráfico 1, que es este, el gráfico 2 o el gráfico 3. A ver qué me dice Luis Sánchez. ¿Cuál te gustaría que yo hiciera, Luis? Hola. No está Luis. Entonces, Emilia. Quiero ver el segundo. El segundo. Vaya, perfecto. Entonces yo voy a hacer el número 2. Después vamos a escoger cuál hacemos entre todos. Lo primero que bueno, leamos el enunciado. Los gráficos siguientes representan la velocidad que adquiere una bolita en función del tiempo al moverse en un camino rectilíneo. Literal A, describa en cada caso cómo vería moverse a la bolita. Como me asignó Emilia el número 2, me voy a referir a ese únicamente. Voy a hacer una recta numérica y como aquí es de velocidad contra tiempo y hoy aprendí que la posición no me afecta este gráfico, yo voy a suponer que empieza en mi posición 0. Voy a poner por aquí. Aquí empieza la bolita que estoy estudiando en la posición 0. Muy bien, veamos qué me está diciendo el gráfico. El gráfico me está diciendo que la velocidad inicial que tenía la bolita es una velocidad positiva. Significa que se iba moviendo para la derecha cuando yo la empecé a estudiar. Con una velocidad inicial de 12 metros sobre segundo. ¿Y qué le pasa a medida que el tiempo va pasando? Miren, la velocidad se va reduciendo hasta que en este punto se hace 0. Significa entonces que lleva una aceleración en sentido contrario a la velocidad, ¿verdad? Una aceleración negativa. Luego llega a 0 y sigue, ¿verdad? Con velocidades negativas. Quiere decir que mi bolita, que empieza, según yo, en mi posición 0, empieza a acelerar y a moverse hacia la derecha. Pero cada vez va a ir más lento, más lento, más lento, más lento, hasta que se le acabe la velocidad y se haga 0, que es justo este punto que está acá, y luego va a empezar a moverse hacia el otro lado, que es más o menos lo que le pasó a la motocicleta, ¿verdad? Veamos en mi gráfico para que ustedes lo visualicen mejor. Solo déjenme memorizar cuáles eran los datos. Velocidad inicial 0 y una aceleración negativa, no sé de cuánto. Ahorita solo para que lo visualicen. Velocidad inicial era de 12, creo. Una aceleración negativa. Y le vamos a poner la posición inicial 0 para que -5 le voy a poner para lograr visualizar cuando se regrese. Entonces es algo así lo que le estaba pasando a mi bolita, ¿verdad?
Va disminuyendo la velocidad, se le acaba y luego se va al lado izquierdo. Muy bien, lo pudimos describir bien, ¿verdad? A partir de únicamente la información que me da este gráfico. ¿Alguna pregunta, chicos? Que les haya surgido mientras se explicaba cómo se movía el objeto. Perfecto, entonces esa sería la resolución de la primera parte. Literal B, determine su aceleración. Pero si me dan un gráfico de velocidad contra tiempo, ¿cómo voy a sacar la aceleración? La aceleración la obtengo sacando la pendiente. Así que yo voy a agarrar dos puntos que conozca del gráfico. Por ejemplo, no puedo agarrar este de acá porque sé que vale 0 en Y, pero no sé cuánto vale en X. Así que tengo que agarrar dos puntos donde yo sí conozca ambos valores, tanto el de X como el de Y. Por ejemplo, este par ordenado es el par ordenado 0,12. Y este par ordenado es el par 2,4. ¿A quién llamo punto 1 y a quién llamo punto 2? Eso no importa. Yo puedo llamar, por ejemplo, a este 1 y a este 2. Lo que sí importa es que conservemos ese orden cuando sustituyamos en la fórmula dependiente. Si yo llamo a este 2, este sería mi Y2 y este mi X2. Este sería mi Y1 y este mi X1. Así que para encontrar el valor de la aceleración, yo lo que voy a hacer es sustituir. Recuerde que la fórmula es Y2 menos Y1. Y2 es 12 menos Y1 es 4 sobre X2. X2 es 0 menos X1 que es 2. Esto me va a dar igual a tener 12 menos 4, 8. 0 menos 2, menos 2. Y esto me da un valor de menos 4 metros sobre segundo al cuadrado. Ese sería el valor de la aceleración. Anteriormente, cuando yo hice el análisis del gráfico, ya había deducido que el valor iba a ser un valor negativo. No sabía de cuánto, pero sí sabía que era negativo porque la velocidad iba disminuyendo y como habíamos asumido que se movía hacia la derecha, entonces la aceleración iba hacia la izquierda. Perfecto, este es el valor entonces que me piden en el literal B. ¿Alguna pregunta, chicos? Ahora me piden que realice la gráfica de aceleración contratiempo. Lo que yo voy a hacer es poner los dos ejes, tanto el eje X como el eje Y. ¿A quién voy a poner en el eje X? Al tiempo. Siempre en la gráfica de movimiento el tiempo va en el eje X porque es la variable independiente. Es importante que usted le coloque entre paréntesis cuáles son las unidades para que la persona que vea el gráfico se haga la idea de todo, ¿verdad? Sin ningún problema. En el eje Y voy a poner la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Y lo que me está diciendo, el dato que encontré, es que el valor de la aceleración, que es constante, es de menos 4. Entonces yo voy a empezar a escoger aquí
ir numerando de uno en uno. Aquí sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aquí estaría el valor de menos 4. Y mi gráfica sería una recta paralela al eje de las X. Voy a cambiar de color para que se vea mejor. Uy, qué fea me quedó. Ahorita voy. Aquí. Aquí, ¿verdad? Ese sería mi gráfico de aceleración contra tiempo. Pregunta, chicos. En el literal D, perdón, me hace la siguiente pregunta el ejercicio. ¿Qué representa el área bajo la gráfica de velocidad contra tiempo? Esta área que está acá, esta que voy a pintar aquí. ¿Qué está representando esa área? A ver. Alguien que me ayude. Vaya, esta área azul, uy, que estoy pintando aquí, ¿qué es lo que representa? Esa es la pregunta. Supuestamente representa la distancia recorrida por el móvil, ¿verdad? Entonces yo aquí contestaría eso. Representa la distancia recorrida por el móvil. O el desplazamiento, como usted le quiera llamar. Recuerde que aquí es lo mismo. La distancia recorrida. Muy bien. Ahora me pide encuentre la distancia, hallar la distancia total recorrida hasta el tiempo indicado en el gráfico. Ah, muy bien. Entonces voy a quitar el color de acá porque me está dando un dato ahí. Me dice que la encuentre hasta el tiempo indicado por el gráfico. El gráfico me marca, el último tiempo que me marca es el de 2 segundos. Así que yo voy a encontrar el área desde aquí hasta acá, ¿verdad? Este gráfico que estoy marcando acá. Esa área de allá abajo. ¿Cómo voy a hacer para encontrar esa área? Lo que voy a hacer es encontrar primero el triángulo de aquí arriba, este que voy a repintar de rojo, y luego voy a encontrar el rectángulo amarillo de aquí abajo. Y voy a sumar los dos para encontrar la distancia recorrida los primeros 2 segundos. ¿Por qué? Porque no tengo este dato de acá, así que no puedo encontrar hasta aquí cuánto recorrió. Si tuviera ese dato, sí lo podría encontrar. Entonces, encuentro el área 1, le voy a poner al triángulo área 1 y al rectángulo área 2. Vamos a ver, el área 1, por ser un triángulo, sería base por altura entre 2. La base es esta que está acá y va desde 0 hasta 2. Quiere decir que mide 2 unidades la base. La altura va desde 4 hasta 12. Quiere decir que mide 8 unidades, ¿verdad? Porque 12 menos 4 es 8. 8 unidades. Y entre 2 por fórmula. Por lo tanto, el área del triángulo me da 8 unidades. El área del rectángulo solo sería base por altura. La base vale 2 unidades y la altura vale 4 unidades. También sería 8. Entonces, ¿cuál es la distancia total recorrida en los primeros 2 segundos del móvil? 16 metros. Esa es la distancia.
porque 8 más 8 me va a dar 16. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Puede repetir esa parte donde encontraba la área y todo eso? Vaya. Voy a borrar para repetir de nuevo. Vamos a borrar aquí esto. Vaya. Me pide que encuentre, halle la distancia total recorrida hasta el tiempo indicado en el gráfico. El último tiempo indicado en el gráfico es este de 2 segundos. Yo no puedo encontrar todo el tiempo recorrido porque todo el tiempo llega hasta aquí, ¿verdad? Y este pedacito no sé a cuánto equivale este número de acá ni este número de acá. Entonces, los datos que tengo son hasta 2 segundos. Así que el área que yo voy a encontrar es el área de esto que voy a repintar ahorita en rojo para que lo vea. Esta área de acá. Desde aquí hasta aquí. De esa figura, esta área que está acá. Pero como tiene una figura algo extraña, la voy a dividir en figuras más conocidas. En un triángulo arriba y un rectángulo abajo. Le voy a llamar a la de arriba área 1 y a la de abajo le voy a llamar área 2. Como el de arriba es un triángulo, recuerde que el área del triángulo se encuentra multiplicando la base por la altura y la divido entre 2. Como lo de abajo es un rectángulo, recuerde que la fórmula para encontrar el área de un rectángulo es base por altura. Así que esas son las fórmulas que voy a encontrar. Encontremos entonces el área 1. El área 1 va a ser igual a la base. ¿Cuánto vale la base de mi triángulo? Empieza en 0 y termina en 2. O sea que mi base mide 2 unidades. Por la altura. La altura de mi triángulo empieza en 4 y termina en 12. Si usted cuenta 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son 8 unidades. No se cuenta el primer número, pero sí se cuenta el último. Aquí tengo 8 unidades. Y dividido entre 2 por fórmula. Entre 2. Esto lo puedo simplificar o si lo multiplica y después lo divide le va a dar lo mismo. Así que la primer área vale 8. Vamos al área 2. El área 2, como es un rectángulo, solo es base por altura. ¿Cuánto vale la base del rectángulo? Vale 2 unidades. ¿Cuánto vale la altura del rectángulo? Vale 4 unidades. Y 2 por 4 es 8. Quiere decir que el área total, todo esto que está acá, vale 8 unidades más 8 unidades, 16 unidades. ¿Y qué representa el área? Representa la distancia recorrida por el móvil. Así que es 16 metros. Ahora sí, ¿o hay más preguntas? Y finalmente me hace una pregunta de este gráfico que hice acá. ¿Qué representa el área bajo el gráfico de aceleración tiempo? Esta área que está acá. Hoy, recuerde que siempre el área es la que se encuentra entre el gráfico y el eje de las X. En este caso, como mi gráfico está bajo el eje de las X, quiere decir que el área sería esta que estoy marcando de amarillo. Y la pregunta es, ¿qué representa esta área? La respuesta es que representa la velocidad media que el móvil llevaba. La velocidad media.
Eso es lo que representa. Entonces, si usted se fija, cuando yo encuentro el área, voy como en retroceso, ¿verdad? Porque aquí el área me da la distancia. Aquí el área me da la velocidad. Es algo así. Si saco el área bajo la curva aquí, me va a dar a mí la velocidad media al encontrar el área. Si saco el área bajo la curva de este gráfico de velocidad, me da la distancia recorrida. Entonces, cuando voy en retroceso en los gráficos, me da el área. Cuando saco el área de los gráficos, me da el gráfico anterior, ¿verdad? Si yo saco la pendiente de este, me va a dar la aceleración. La pendiente del gráfico velocidad me da aceleración. Si yo saco la pendiente de este, me va a dar velocidad. Entonces, cuando saco pendiente, voy al siguiente gráfico. Solo para que lo asocie y no le cueste mucho a la hora de encontrarlo, ¿verdad? ¿Cuál es cuál? Pregunta, chiquillos. Perfecto, si no hay preguntas, entonces vamos al segundo. ¿Cuál le gustaría que hiciéramos entre todos? ¿El 1 o el 3? A ver. El 3, señor. El 3, perfecto. Les voy a dar un par de minutitos para que lo entiendan. Uy, lo borré todo. Lo entiendan qué es lo que está diciendo, se imaginen cuál es la respuesta de cada pregunta y una vez que ya tengan eso, vamos a ir a resolverlo. ¿Les parece? Vale. Solo quiero ver. Voy a borrar esto. Es que se me hizo la pizarra. Vaya, chicos. Entonces, unos segunditos para que piensen en el 3. El 3 es el que vamos a trabajar entre todos. Vaya, veamos. Describa en cada caso cómo vería moverse la bolita. A ver, ¿quién me ayuda a describir lo que está pasando con la bolita del gráfico 3? ¿Cómo se está moviendo? Yo pienso que aumenta la velocidad, pero está en lo negativo, o sea, está a la izquierda. Va Ajá. aumentando la velocidad y se va a la velocidad positiva y aumenta todavía más la velocidad. Primero va para la de izquierda, como está para arriba esa línea,
aumenta la velocidad. Después aumenta todavía más, pero se va a la positiva. Así pienso yo. Muy bien, gracias Emilia. Veamos. Lo que tú me estás diciendo es que la velocidad aquí va aumentando. Veamos qué nos dice el gráfico. Dice que la velocidad empieza siendo una velocidad negativa. ¿Qué significa eso? Que mi móvil va a la izquierda, tal como lo dijo Emilia, ¿verdad? Se está moviendo hacia la izquierda. Con una velocidad de -6. Pero cada vez la velocidad va siendo, va acercándose a cero, miren, hasta que llega aquí y se hace cero. Quiere decir que lleva una aceleración contraria, ¿verdad? Para que vaya disminuyendo el valor de la velocidad. -6, -4, -3, -2, -1, 0. Y después de 0 se convierte en una velocidad positiva. Entonces sucede, veámoslo en la moto. ¿Cómo es que sucede? Empieza en -6 y una aceleración positiva. Veamos aquí. Empieza en -6, una aceleración positiva. Más o menos así es mi gráfico. Miren, vamos a poner lo que empieza desde 0, solo para visualizar todo lo que pasa. Veamos qué le pasa a la moto. Vamos a dar más para alcanzar a ver el movimiento, si no, no vamos a alcanzar. Perfecto, ¿verdad? Pasa lo que Emilia nos había pronosticado. Excelente análisis, Emilia. Muy bien hecho. Vamos con el literal B. Determine la aceleración. ¿Cómo puedo determinar la aceleración en esta gráfica de velocidad contra tiempo? A ver, ¿quién me va a ayudar ahora? Yo estaba pensando en -6. Bueno, no estoy segura si es 0,-6 y después sale 2, -2. Y a eso tenemos que hacerlo, pero no estoy muy segura en 0,-6. Ajá, Perfecto, sí, o sí. está bien. Ah, Tal y como nos dice Emilia, tenemos que escoger 2 puntos, ¿verdad? Ya ella nos dijo cuáles son los puntos que voy a escoger. Voy a escoger el punto 2, -2. Eso que comiste ahora, Emilia, tenés que comer para el examen, ¿oíste? Piña he comido, señor. Ah, pues en ayunas tenés que estar para el examen. Va. 0,-6 es el otro punto. No importa quién llame 1, le vamos a llamar 1 a este y le vamos a llamar 2 a este. Y aplico la fórmula de la pendiente para encontrar la aceleración. Sería -6 menos -2. ¿Por qué menos? Porque por fórmula es menos. Y mi otro valor es -2, ¿verdad? ¿Nadie se me perdió ahí? Y aquí sería x2 menos x1. Trabajo eso matemáticamente. Usted recuerde que menos por menos me da más. Entonces me quedaría -6 más 2. Signos contrarios se restan y se pone el signo del mayor. Entonces me quedaría arriba -4. Y en el denominador -2. Menos entre menos me da más. Así que la aceleración tiene un valor positivo. Eso ya lo habíamos deducido cuando Emilia nos explicó el movimiento que llevaba la bolita, ¿verdad? Y su valor es de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien, perfecto.
Y ahora la tercera. Vamos a hacer el gráfico de aceleración contra tiempo. Alguien que me ayude y me vaya diciendo qué hago para hacer ese gráfico. Bueno, yo me voy a adelantar y voy a poner los ejes en lo que ustedes me dicen qué hago. Eh, bueno, en el eje X se pone el tiempo, como Muy bien. Aquí voy a poner el tiempo. en Muy bien. segundos. Excelente. Luego en el eje Y se pone la aceleración, que es metros al cuadrado, metros sobre segundos. Metros sobre segundos cuadrados. Perfecto. Muy bien. ¿Y ahora qué hago? Y ahora colocamos, como la aceleración que nos dio fue 2, Ajá. ponemos como los numeritos y en el número 2 hacemos una línea paralela con el eje X. Excelente, muy bien. Ya vi que se van a sacar 10 en este examen, bichos. Bien hecho, muy bien. Vaya, entonces voy a hacer aquí el gráfico justo en 2. Perfecto, buen trabajo. Eso, chicos. Ahora, ¿qué representa el área bajo la curva velocidad-tiempo? Esta área que está acá, ¿qué representa? Esta que voy a pintar. La distancia. Muy bien, la distancia recorrida por el móvil. Ahora me pide que le encuentre para los datos dados en el gráfico. Entonces voy a escribir aquí que esto representa la distancia. Solo me voy a encargar entonces de lo siguiente. Veamos. Como me da hasta el número 2, entonces me voy a encargar de esta área de aquí. Desde aquí para acá y para acá. Así que si puede visualizar, tengo aquí un cuadrado, ¿verdad? Y un triángulo. A ver, alguien que me haga, le vamos a poner a este área 1. Alguien que me diga cuánto da el área 1 y a otra persona que me diga cuánto da el área 2, por favor. El área 1 sería 4, si no me equivoco. 4, veamos, porque es la base que es 2 por la altura que es 2. Perfecto, sería 4 metros. Bien, ¿y el área 2 cuánto da? A mí me dio 4 metros también. Perfecto, da 4 porque la base es 2. La altura es 4, 2 por 4, 8. Entre 2, 4. Quiere decir que la distancia total recorrida es de 8 metros. Excelente trabajo, muy bien. Ahora vamos a la última. ¿Qué representa el área bajo la curva? Es esta área que voy a colorear acá. Es un gráfico de aceleración contra tiempo y estoy hablando del área bajo la curva. ¿Qué representa eso? La velocidad media. La velocidad media. Excelente. Buen trabajo, chicos. Les felicito. Han trabajado excelentemente. Ojalá que así trabajen siempre. Ahora es el turno de ustedes solitos. Ya me callo yo y los dejo trabajar. Sí. Hola, hola. No entendí muy bien el tiempo como lo sacar. Bueno, puedes explicar. ¿Cuál tiempo, hija? Realice la gráfica AT. Ajá, la C. Esta. Sí, Vaya. Esta gráfica
Como tú en el literal anterior encontraste cuánto vale la aceleración, ¿verdad? Y la aceleración vale 2. Entonces, si te recuerdas cómo son los gráficos, cómo es la característica del movimiento rectilíneo uniformemente variado. En la aceleración es que la aceleración permanece constante durante todo el tiempo. Entonces, en el eje X siempre va a ir el tiempo en todas las gráficas. Ah, ya. En el eje Y va a ir la otra variable, ya sea velocidad, posición o aceleración. En este caso, como te está pidiendo la gráfica de aceleración contra tiempo, la pones en el eje Y. Y como vale 2, ubicas el 2 en tu eje Y ahí pasas una línea recta paralela al eje de las X. Lo que está diciendo aquí es que en el tiempo 1 vale 2 la aceleración. En el tiempo 2 vale 2 la aceleración. En el tiempo 3 vale 2 la aceleración. Y así sucesivamente. No sé si con eso te queda más Sí, claro. sí. Ah, vaya, Sí, ya. perfecto. Muy bien, ahora les toca a ustedes. ¿Borro esto o lo dejo para referencia? Déjelo para referencia. Vaya. Pues los dejo un ratito para que trabajen. Solo voy a tomar la foto para la asistencia hoy.
Hola chicos, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta? Vaya, entonces los dejo para que se preparen para la siguiente clase unos minutitos antes. Vamos a terminar de hacer el ejercicio en la próxima clase y lo ponemos en común para ver qué tal nos fue. De acuerdo, muchas gracias por haber participado en la clase. Fue una clase muy bonita. Gracias chicos, feliz día, cuídense. Bueno, señor, Muchas gracias, gracias. señor. Adiós. Adiós, señor, muchas gracias. Sí, Adiós, señor, gracias. adiós, adiós chicos.